¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido? Bien, profe. Qué bueno, Pedro. Bueno chicos, vamos a continuar con el estudio de el siguiente tema que tenemos en consideración en cuanto a la guía de estudio. Estamos. Y los niños que no se han ido al gabinete, por eso no se dejan ver. Buenas tardes. Buenas tardes. Ah, ya, yo decía. Buenas tardes. Y Ron, Dime un momentito que ya pongo la cámara. ya se pone el traje, dice. Bueno, vamos a esperar a que se ponga el traje. A ver, chicos, el día de hoy pues vamos a ver los órganos de representación especializada en prevención, en el ámbito de prevención. Aquellos órganos de representación especializada de prevención están dados en todos esos recursos que se utilizan para una vez que se haya presentado todos los procesos de riesgos a las cuales nosotros ya hemos visto, hemos estudiado, pues existen estos órganos de representación en cuanto a prevención que están dados por el empleador, el trabajador y también la parte de la Constitución. En todo caso, vamos a ver la guía positiva para explicar mejor el tema que vamos a tratar hoy día. Aquí tenemos, ¿no? A ver, cualquiera me puede leer. A ver, Brian. Espera un ratito. A ver, órganos de representación especializados en materia de prevención. Son los representantes de los trabajadores con funciones específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo. Serán designados por y entre los representantes del personal, salvo que se acuerde otro tipo de elección. Su número dependerá del número de trabajadores. Los trabajadores tienen derecho a participar y ser consultados en materia de prevención de riesgos laborales y el empresario deberá consultar a los trabajadores las siguientes decisiones: la planificación y la organización del trabajo en la empresa en todo lo relacionado con las consecuencias que éstas pudieran tener para la seguridad y salud de los trabajadores, la organización y desarrollo de las actividades de protección de la salud y de prevención de riesgos profesionales en la empresa, incluida la designación de trabajadores encargados de dichas actividades, la designación de los trabajadores encargados de las medidas de emergencia, los procedimientos de información y documentación y el proyecto y la organización de la formación en materia preventiva. Ya, a ver chicos, cuando hablamos de representación, estamos hablando de aquellos trabajadores que conforman una empresa donde tienen que ellos agruparse, formar especie de comisiones donde siempre es elegido pues aquella persona que reúna muchas cualidades, capacidades y viene a ser prácticamente, tiende a ser lo que es un líder. Entonces, en esta representación especializada se trata de eso, ¿no? De que estos trabajadores serán dignos representantes y que serán prácticamente elegidos de acuerdo al número de trabajadores que conforman esa empresa. Tienen algunos deberes y derechos en el cual pues ellos tienen que asumir también esa responsabilidad de trabajar para y pues, con la empresa y para la empresa, ¿no? Aquí en algunos de los puntos pues que ya hemos leído nos habla de que aquellas decisiones en las cuales se debe de tomar en el caso de que estos trabajadores tengan
tipos de influencias en cuanto al trabajo realizado. Por ejemplo, una de las decisiones es la planificación y la organización del trabajo en la empresa, en todo lo relacionado con las consecuencias que éstas pudieran tener para la seguridad y salud de los trabajadores. El trabajador tiene el deber y el derecho, sí, también de conocer cuál es esa planificación y cuál es esa organización a la cual pues ellos también van a ser parte de esto, ¿no? Cuando ustedes bueno, asistieron a las prácticas, ustedes observaron que existen en ciertas empresas, existen esos sindicatos. Prácticamente son organizaciones a las cuales pues el trabajador pues se les debe de tener toda consulta, toda organización, todo lo que es la aplicación dentro de la empresa, ellos tienen que tener un conocimiento, ¿no es cierto? Entonces, para eso se ha formado o se forma este tipo de representantes de los trabajadores, porque el trabajador es eso, pues, ¿no? El trabajador forma parte de la empresa y tiene que también ser objeto a de que ellos se den enterados por todo lo que va a pasar en la empresa y lo que se va a realizar dentro de la misma. Entonces, aún cuando se tomaran decisiones así, que siempre ha habido casos en los cuales se toman decisiones de parte de los empleadores en este caso y no son informados a los trabajadores, entonces todo eso ya ha cambiado, ¿no? Hay ciertas situaciones que anteriormente se daban y que en realidad pues el trabajador era el último en saber, pero ahora no, ahora ya eso como que ha venido mejorando, se ha venido actualizando en ciertas situaciones y el trabajador ha ido ganando campo en cuanto a la aplicación de sus deberes y derechos. Derechos de participación y representación. Todos los trabajadores tienen el derecho a participar en la empresa en las cuestiones relacionadas con la prevención de riesgo en el trabajo. En las empresas o centros de trabajo que cuenten con 6 o más trabajadores, la participación de estos se canalizará a través de sus representantes. Es decir, vamos a hablar de las microempresas, esas microempresas que ustedes ven, las tiendas, los micromercados, donde existen menos de 6 trabajadores. El empleador, si tiene esa facultad, esa capacidad de poder manejar él todo lo que es gestión de riesgo, pues, o todos los riesgos que se puedan presentar, bueno, aplicando las políticas y normativas internas, él lo puede hacer. Pero en el caso de que no pudiera o no tuviera la calidad o capacidad de poder ejercer este tipo de función, pues se le otorga a uno de los trabajadores el que desempeñe, tenga algunos tipos de factores que puedan incidir a que él sea el representante de los trabajadores, como por ejemplo, tiene que tener mucha capacidad para el trabajo, tiene que tener muchos conocimientos a lo que se está realizando, tiene que tener también conocimientos de seguridad y salud. Bueno, hay muchas cualidades que debe cumplir este trabajador para que sea tomado en cuenta y sea el digno representante, en este caso, de los mismos, bueno, en este caso de los trabajadores. Y cuando hay más de 6 trabajadores, pues ya abarca de aquellas empresas que pueden estar funcionando de una manera relativa en situación a que ellos sí ya deben organizarse y deben de tener un representante del trabajador que participe en todo lo que es relacionado a situaciones de prevención de riesgo y también aquellas noticias a las cuales pues deben el único canal de información que deben de tener el resto de trabajadores es de parte de aquel trabajador que ha sido designado por ellos, ¿no? Es una obligación y más que una obligación es un derecho de todo trabajador. Los delegados de prevención son los representantes de los trabajadores con funciones específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo. Estos representantes serán designados por y entre los representantes del personal, salvo que se acuerde otro tipo de elección. Su número dependerá del número de trabajadores. Los delegados
vienen a ser como los representantes del trabajador, ¿no? Aquí observamos en la gráfica una de las reuniones de pronto de los trabajadores, a las cuales pues puede ser por unanimidad de voto que se designe en este caso al delegado representante del trabajador, quien vaya a regir por todos los deberes y derechos que ellos deben de tener dentro de la empresa. Las competencias, ¿cuáles son las competencias y facultades de los delegados de prevención? Primero, colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de la acción preventiva. Es verdad que cuando hay este tipo de situaciones de riesgos y se aplican planes preventivos o correctivos, pues en este caso el delegado de los trabajadores, aún así no teniendo competencia en el área de seguridad, tiene todo el derecho de que él esté en las reuniones respectivas para tener conocimiento y él a su vez pueda difundir esos conocimientos adquiridos o resoluciones que se dieron dentro de esas reuniones para ser comunicado a sus compañeros, ¿no? Porque por algo ha sido, ¿cómo es que se llama? Elegido. Es como cuando yo les digo a ustedes, bueno, vamos a elegir al presidente del curso. El presidente del curso es el que maneja la batuta, es el que rige todas los criterios o funciones que se realicen dentro de sus trabajadores y es el que él rige también, hace aplicar los deberes y derechos que deben de tener estos trabajadores, ¿no? Otro de los puntos es promover y fomentar la cooperación de los trabajadores en la ejecución de las normativas, tanto internas como externas. Esa coordinación que debe haber de los trabajadores en esta ejecución de la normativa es el cumplimiento de la misma. No, el líder es el que tiene que estar atrás de todos los trabajadores, de la mayoría de los trabajadores, cuando no se cumpla un requerimiento o una normativa. En uno de los casos, sabemos que hay en las empresas, existen trabajadores que no aplican la utilización de su EPP o no siguen esas políticas internas que son establecidas dentro de la empresa y que esto hace que a la larga pues el trabajador se haga resistente a ese tipo de normativas que deben de ser aplicadas y que deben de ser revisadas en este caso por el delegado de los trabajadores, ¿no? Otro de los puntos es ser consultados por el empresario con carácter previo a su ejecución acerca de las decisiones sobre materia preventiva. El empleador o el empresario tiene todo ese derecho de comunicar al delegado de sus trabajadores todas las acciones que se van a realizar dentro de este tipo de este plan de riesgo o de medida preventiva. Aquel delegado que ha sido elegido por los trabajadores debe receptar a su vez toda esa información y transmitirla a sus compañeros, ¿no? Porque, bueno, se puede dar el caso de que solamente se quede para él, para el delegado, y que no la difunda, que no la transmita a su compañero. Entonces, eso es un gran error, ¿no? Tratar de difundir es de manera más salomónica, coordinar y emitir esos criterios, esas decisiones que se tomaron cuando se reunieron los altos mandos en este caso. Bueno, ejercer una labor de vigilancia y control para el cumplimiento de la normativa de prevención de los riesgos laborales. Eso normalmente lo vimos en la clase anterior, la vigilancia de la salud. ¿Por qué se aplica la vigilancia de la salud en estos casos? Porque toda empresa debe de tener una área de salud ocupacional. Esa área de salud ocupacional que debe remitir ese control y ese seguimiento que deben de tener los trabajadores. Siempre, bueno, yo he tenido una consideración de que si está enfermo o no está enfermo, igual debe tener un seguimiento en su salud, ¿no? No es necesario ver solamente, hacer seguimiento a aquellos pacientes en los cuales sí tienen problemas. Debería hacerse aquellos que no tienen problemas. ¿Por qué? Porque de ellos depende mucho el accionar de la empresa, ¿no? Porque vamos a decir, bueno, resulta que en una área X se enfermó
de 30 trabajadores que laboran a diario en esa empresa, se enfermaron 15. Entonces, hacer un seguimiento de la salud para estos trabajadores es mejorar el estatus económico y la matriz productiva de toda empresa, porque se supone que si un trabajador trabaja el 100% en sus condiciones, pues es un trabajador que va a producir. Pero un trabajador que no funciona al 100%, pues un trabajador que va a prácticamente a mermar la producción empresarial. Entonces, a eso nos habla que cuáles son esas competencias y facultades de los delegados de prevención, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta, chicos, hasta aquí? No, de mi parte no. De mi parte tampoco, no sé el resto. A ver, las competencias y facultades de los delegados de prevención. Sigue siendo competencias acompañar a los técnicos en las evaluaciones de carácter preventivo y a las inspecciones de trabajo y seguridad social en visitas e inspecciones. Ustedes deben recordar que cuando se realizan ese seguimiento y ese control, en caso de que existiera riesgo en dichas áreas, en cualquiera de las áreas, es potestad, en este caso, del delegado de los empleados asistir a este tipo de evaluaciones que se realizan, porque ustedes ven que en empresas hay situaciones de un acercamiento, en este caso puede ser de los delegados, del empleador, de sus asesores, a quienes son jefes de área y que puedan prácticamente hacer un control, un seguimiento a todas estas áreas bueno, y que tiene que ir acompañado en este caso. ¿Por qué? Porque se supone que el delegado de los trabajadores es aquel que conoce todas aquellas funciones que ejercen, en este caso, sus trabajadores. Y él puede ser objeto a una observación o puede ser objeto a una felicitación que diga, bueno, los trabajadores de esta área están desempeñando bien sus funciones, que no hay ningún inconveniente. Entonces, ¿de qué se debe? Se debe a que, en este caso, el delegado de ellos ejerció mucha presión, ejerció mucho acompañamiento y también pues los asesoró, ¿no? Para que ese tipo de actividades que están desarrollando pues la hagan de mejor manera. Otro de los puntos es tener acceso con las limitaciones previstas en la ley a la información y documentación relativa a las condiciones de trabajo que sean necesarias para el ejercicio de sus funciones. Esto de tener acceso, pero con limitaciones, se da en el área de la salud, se da en el caso de que las enfermedades, el médico, en este caso con el paciente que tenga o con la persona que tenga alguna enfermedad catastrófica o alguna enfermedad infectocontagiosa, debe tener el cuidado y las medidas de bioseguridad preventiva para evitar que el contagio se propague, ¿no? Pero en cambio debe de tener esa confidencialidad de no transmitir ese tipo de problema que tuvo tal paciente, es decir, bueno, sí, yo tuve un paciente, pero ese paciente hay que tener mucho cuidado porque tiene otra cosa, ¿no? O sea, divulgar la honestidad, en este caso, falta a la honestidad del médico y está divulgando y está faltando también a lo que nos habla la confidencialidad para mantener este tipo de noticias en secreto prácticamente y que, bueno, sea objeto sí de una observación, pero ya con el tiempo, ¿no? Ser informados por el empresario sobre los daños producidos en la salud de los trabajadores. Bueno, en este caso, el representante o delegado del empresario va a ser el médico ocupacional, que es el encargado de emitir algún informe de daño patológico en cuanto así lo haya revestido el trabajador. En esos momentos sí sí se le informa, ¿no? Pero hay otros casos que no. Realizar visitas a los lugares de trabajo para ejercer una labor de vigilancia y control del estado de las condiciones de trabajo. Esa vigilancia que se hace cuando se
revisa una área, es muy importante. ¿Por qué? Karina, ¿ves? Karina, Carly. Dígame. Ya pregunté. ¿Dónde estaba? Aquí, profesor. Ya. ¿Y por qué no me escuchó la pregunta que dice? ¿Estás en el teléfono? Ve acá, te estoy viendo que estás en el teléfono, No, estoy viendo. no, es que mi hermana también está haciendo deberes. Lo estaba viendo. Ya. A ver, Yulexi, ¿me puedes ayudar a la pregunta que formulé? Magíster, un ratito, si es que estoy en el trabajo, disculpe. A ver, Anita, ¿me puedes ayudar con la pregunta que formulé? No, profe, se le cortó. ¿A quién? Es que mi internet está lento desde antes, profe. ¿El suyo? Sí, el mío. A ver, Brian. Profe, no le escuché la pregunta, es que estoy aquí anotando ahí. Ah, a ver, Rodney, saca la cara por tus compañeros. Yo la verdad no me acuerdo, yo estaba leyendo parte de la diapositiva. A ver, chicos, lamentablemente voy a anotarlos a ustedes hoy día. Tienen que estar pila. Estamos 30. Ya. A ver. Yo les hablaba de la vigilancia de la salud. ¿Sí? ¿Por qué deben ser controlados en este caso los trabajadores en cuanto a la vigilancia de la salud? ¿Qué es lo que le faculta, sí, al médico ocupacional hacer un seguimiento de la vigilancia de la salud y control en todas las personas, aún estando o no estando enfermos en este caso, o tenido alguna enfermedad profesional? Esa es la pregunta. ¿Alguien me puede responder? ¿Alguien que me responda? Magíster, ahora sí ya me desocupa. ¿Me puede repetir la pregunta que me dijo? No, pórtate serio. Ya he repetido 3 veces. Ya los otros Es que compañeros. estaba No, los otros ocupada. compañeros. Los otros compañeros van a responder. Ok. Este Que profe, ahora yo... todas las empresas A ver, dale tú, que dale. que ahora todas las empresas deben de hacerle seguimientos a los trabajadores por ahora lo que está pasando sobre el COVID también. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón que deben hacerle? ¿Y cada qué tiempo usted cree prudente que le hagan este tipo de seguimiento? Para mí todos los días. ¿Ya? Todos los días. Bueno. A ver, chicos, en condiciones normales a un paciente, a una persona debe hacérselo un seguimiento, un control médico, porque hay ciertas enfermedades que se ocultan y que no demuestran ningún signo y ningún síntoma. Pero hay también enfermedades que sí demuestran signos y síntomas y es por la cual la persona acude a una asistencia médica. Pero en cambio, aquellas que no se ven, que no se sienten, sí, son aquellas consideradas como más peligrosas, ¿no? Hablamos de algunas enfermedades profesionales que pueden darse
en el campo laboral, como por ejemplo el cáncer, que es una enfermedad a largo plazo que te puede estar acarreando y provocando muchos problemas. Entonces, he ahí ese tipo de vigilancia que debe realizar el médico ocupacional en este caso. Otro de los puntos de la competencia y facultades del delegado de prevención es ser informado por el empresario de la adopción de medidas de carácter preventivo y para la mejora de niveles de protección de la salud y salud de los trabajadores. Todo esto yo ya les dije anteriormente, que el empresario pues debe estar informado de aquellas medidas, el trabajador debe estar informado por el empresario de aquellas medidas de prevención que se van a tomar, que se van a dar, que se van a aplicar dentro de este campo laboral y del área también, ¿no? Bueno, entonces, una vez que los delegados tengan esa función, pues hay un comité de seguridad y salud que también se forma. ¿Para qué se forma este comité de seguridad y salud? ¿Cuál es el objetivo de la formación de este comité? Chicos, chicas, están como en las nubes. ¿Para qué se forma el Comité de Seguridad y Salud? ¿Cuál es el objetivo de formar ese comité? A ver. Para que los trabajadores tengan una participación en la empresa relacionada a la salud, a la prevención. Ya. ¿Para qué más? Ana. Ana, Para ¿para fomentar, qué más? para fomentar un trabajo seguro. ¿Cuál es la función del Comité de Seguridad? Es participar en la elaboración, en aprobación, puesta en práctica y evaluación de las políticas. Esa es la función del comité. Claro, que leyendo quién no. Y algunos leyendo nada. Bueno, el Comité de Seguridad ha sido creado para eso, ¿no? Para vigilar, precautelar lo que es la seguridad y salud de los trabajadores. Está formado por delegados de prevención de una parte y por el empresario y o representantes en número igual de los delegados de prevención de la otra parte. Es decir, que tanto el delegado de los trabajadores con sus trabajadores tienen esa oportunidad de poder establecer una línea o una comunicación directa, en este caso con el empleador, y puede ser su jefe de áreas, ¿no? Que son aquellos que están siempre cerca de él y que pueden emitir algún informe o una información correcta. El Comité de Seguridad se reunirá trimestralmente y siempre y cuando lo solicite algún representante del mismo, adoptará sus principios, normas y normas de funcionamiento. A ver, estas reuniones que se realizan trimestralmente pueden ser cada 6 meses, uno de los casos, puede ser cada mes que se reúnan. Todo depende de que esta seguridad y salud en los trabajadores este comité sea adoptado a las funciones y a los lineamientos que se manejan dentro de la empresa. Porque, bueno, el comité cuando es organizado, pues habrá representantes tanto de la parte del empresario como también de la parte del empleador, ¿no? De esa manera se va a conformar este comité de seguridad y salud. ¿Cuáles son las funciones de cada uno de ellos? Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes y programas de prevención en los riesgos de la empresa. Sí.
Y otra de las funciones es promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva prevención de los riesgos, proponiendo a la empresa la mejora de las condiciones o la corrección de las deficiencias existentes. Entonces, entre las funciones que tenemos, pues, es la elaboración y puesta en marcha de los planes de emergencia. Estatutalmente, ellos van a formar, valga la redundancia, un estatuto en el cual esté delimitando aquellas políticas internas, aquellas, aquellas normativas internas, sí, pero que tienen que ser reguladas por parte de este grupo que están conformando el Comité de Seguridad y Salud, ¿no es cierto? Entonces, otra de las funciones es promover iniciativas de métodos y procedimientos para la efectiva prevención de los riesgos. Entonces, una vez que ellos se hayan conformado jurídicamente como un comité de seguridad para la empresa, ellos mismos serán los que observen si estos métodos y procedimientos son los más adecuados, ¿no? En ello recae toda la responsabilidad, el por qué han sido elegidos para tan digna función. Bueno, chicos, esta era la clase de hoy de órganos de representación especializada. No sé si tengan alguna pregunta ustedes. Los escucho. Los mismos trabajadores son los que eligen a los que van a conformar parte del comité. No la vemos, Anita. Allá. Yo creía que era la de la foto de perfil, pero no, la realidad es otra. A ver, Anita, cuénteme, ¿qué era que me decían? Que si son los mismos trabajadores quienes eligen a los que van a ser parte del comité. Sí, ahí está, en la primera parte está cómo se conformaba el comité paritario. El comité paritario se conforma por representantes de los empleadores y representantes de los trabajadores. ¿Cómo se eligen cada uno de ellos hasta que lleguen a esta parte de conformar el comité paritario? Depende mucho del comportamiento, depende mucho de la actitud que manejen cada uno de esas partes, tanto de los empleadores como de los trabajadores, para que se puedan unificar y puedan establecer un comité paritario que rija todas las acciones que se puedan ejecutar dentro de la empresa. Sí, pero es de parte y parte, ¿no? Vamos a decir, el comité paritario tiene que estar conformado por 15 personas. Serían 7 de un lado y 7 de otro lado. El medio ya quedaría para potestad de cualquiera de ellos, ¿no? Pero eso es lo importante en el comité paritario. ¿Alguna otra pregunta, Rodney, que está con dudas? Yo sí, en caso de que, digamos, uno de los participantes del comité esté ausente, digamos, no asistió al comité o está de vacaciones, ¿el suplente enseguida asume el cargo o tendrán que realizar otro tipo de esquema para hacerlo? No, siempre cuando hay una elección se elige bueno, en unos casos al primer suplente, en otros casos al primer vocal y muchas cosas. Pero ellos son los que van a asumir el rol. Y bueno, si hay una ausencia, pues en este caso, cada principal tendrá un auxiliar o un suplente. Ese vocal principal, pues, abocaría dándole la facultad para que, en este caso, el reemplazo asista por él, ¿no? Esas son situaciones que se manejan y nunca el comité, salvo que toditos, ahorita, bueno, por la pandemia que estamos, nos podemos enfermar en un conglomerado significativo, pero eso depende ya del comportamiento de cada uno de nosotros, ¿no? Pero eso es que una vez que el principal esté ausente, pues asume directamente el vocal. Eso se deja testificado dentro
de la normativa interna que se va a manejar, pues. Eso no es que ahorita se nos ocurrió de que no vino el principal, pero el suplente está aquí, que asuma el suplente. Esos casos sí se dan, pero se dan siempre con la venia y autorización de todo un conglomerado. Es decir, no pueden tomar acciones así nomás, de manera directa que les vaya a afectar a otras personas. Entonces hay que tratar de revisar bien la situación, cómo se le maneja y cuáles son esos casos a los que ustedes se refieren. ¿Qué más? ¿Alguien más? ¿Otra pregunta? Chicos, chicas. Para ser un delegado, para ser presidente, hay que cumplir todas las normas que el funcionamiento nos pida, ¿no? No, te comento que en estos casos el funcionamiento, las funciones que rigen cada uno de ellos ya están establecidas dentro de la reglamentación. Ellos lo que tienen que hacer es cumplir con esas funciones. Cada uno ya sabe cuáles son sus funciones y, bueno, ellos a su vez tendrán trimestralmente, una vez a la semana, perdón, una vez al mes, o como ellos lo hayan decidido y lo hayan establecido dentro de esas normativas o de ese reglamento interno que puede existir de acuerdo a la delimitación de las funciones de ellos, tranquilamente pueden acatar ese tipo de funciones en relación a que se cumplan las mismas, ¿no? Porque no pueden aplicar un desacato porque ellos mismos van a poner el mal ejemplo para los trabajadores, porque se supone que los delegados que fueron elegidos y forman el comité paritario, en un momento dado, pues la persona o alguna persona externa o interna de la empresa puede ser caso omiso a esas funciones, ¿no? Entonces, hay que tratar de siempre enfocarse en que esas funciones ya están establecidas en el comité paritario y lo que tienen que hacer ellos como parte de delegados, tanto de la parte del empresario como la parte del trabajador, hacer cumplir las funciones, transmitirlas, ¿no? Y ellos verán la manera adecuada de cómo pueden llegar, en este caso, el trabajador. Hay diferentes métodos para poder llegar al trabajador, pero eso ya depende de la aplicación de cada uno de ellos de manera interna. Eso, a ver, Yulexi, ¿algo ibas a decir? No, Maíz, no tengo dudas. Está entendido el tema. Ya. Brian, ¿ibas a decir algo? Profe, cuando ya está creado el comité, normalmente, ¿de qué es lo primero que se habla? O nomás dependiendo de la empresa y las necesidades. Ya. Lo primero que se habla cuando está organizado el comité es de la parte organizacional. Sí, de la parte organizacional de la empresa, ¿no? ¿Cuáles son, cómo debe funcionar de manera organizada la empresa y cuáles son aquellas actividades que se cumplen en las diferentes áreas? Eso es lo primero que se habla. Y de ahí pues quedan establecidos muchos puntos. Pues algunos de los puntos que te puedo establecer aquí es las actividades que se desarrollan dentro de la empresa, hasta dónde va a llegar la acción, en este caso del trabajador, hasta dónde va a llegar la acción del empleador. Entonces hay deberes y derechos a las cuales pues el trabajador tiene que tener conocimiento del mismo y que en realidad pues en estos casos pues no se le pase factura o se hable más allá de lo normal en contra del trabajador, dañándole la susceptibilidad. Entonces en eso se trabaja inicialmente, ¿no? Y el resto, pues, son acontecimientos que deben regirse dentro de este comité paritario porque ellos también tienen que ellos forman su parte articular dentro de la empresa en cuanto a las actividades o funciones que se realizan en la misma. Eso es, Brian. A ver, ¿quién más? ¿Quién no ha preguntado? Kerly. Ya preguntó. No te escuchamos, Carly. Si estás hablando, no te escuchamos.
Ya le pregunté sobre las No. normas. Si había Ah, que... ya. Ajá. Pregunta nomás, puedes que haga otra pregunta. Bueno, chicos, entonces, esta es la clase de hoy. Sí, la vamos a dejar aquí, ya grabada. Déjenme dejar grabado.